Bien, vamos a realizar el ejercicio 5 de la clase 2 del módulo 2. Dice así: un disco de masa 4 kilogramos. Vamos anotando los datos. Ahí se desenfocó. Ahí está. Un disco de masa 4 kilogramos y momento de inercia respecto a un eje perpendicular al dibujo y que pasa por el centro de masa de un medio de m por r al cuadrado. Si consideramos que el radio es 0,8 metros, esta magnitud va a dar 1,28 kilogramos metro al cuadrado. Se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, es decir, el disco está en reposo sobre la superficie de roce despreciable, y en ese momento es atravesado por una bala que impacta de la manera que se ilustra ahí. Si tengo el disco acá, está en reposo, impacta la bala y dice que la bala lo atraviesa saliendo, lo impacta con 40 metros sobre segundos, anotamos eso, B igual 40 metros sobre segundo, y lo atraviesa saliendo con un cuarto de la energía cinética que traía. Entonces ese dato aparte quiere decir que la energía cinética final es un cuarto de la energía cinética inicial. ¿De quién? Del proyectil. Es una relación de energías entre proyectiles. Si la velocidad inicial es dato, la energía cinética es un medio de... Vamos a hacerlo directamente ahora. Si la velocidad inicial es dato y la masa del proyectil también, que no lo había comentado, la energía cinética inicial es un medio de m por v al cuadrado, la energía cinética final es un medio de masa por velocidad final al cuadrado de la bala. Entonces acá me queda que la velocidad final, si simplifico, me queda que la velocidad final es un medio de la velocidad inicial. Además, la masa del proyectil, me dice en el enunciado, es de 0,2 kilogramos. En el inciso A me pregunta qué tipo de movimiento efectuará el disco cuando sea atravesado después del impacto. Entonces, si yo golpeo el disco así, obviamente, ¿qué va a hacer? Rototraslación. Intuitivamente podemos ver que en el momento inicial, y si este es el momento final, un instante antes y un instante después de que lo atraviesa, va a realizar una rototraslación del cilindro, homogéneo, etc. Pregunta inciso B. Analizar si se conserva o no la cantidad de movimiento y el momento cinético o el momento angular respecto del centro de masas del sistema. Para ello vamos a comenzar con la cantidad de movimiento del sistema. ¿Mi sistema cuál va a ser? Mi sistema lo puedo definir, por ejemplo, como la bala más el disco. ¿Sí? Y mi sistema de referencia inercial lo puedo dibujar acá. Va a ser respecto a tierra. Y con la convención positiva que dibujo ahí. Este sería el sentido de giro positivo que elijo. O la tierra o la mesa. Bueno, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento de mi sistema bala más disco? Para ello tenemos que recurrir a la segunda ley de Newton, que decía que la sumatoria de fuerzas externas
es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Esta es una ecuación que tiene tres componentes en cada eje. Ya lo vimos a eso. En este caso, inicialmente, y cada eje va a ser independiente de los otros. Inicialmente, entonces vemos que solo tengo cantidad de movimiento en x, porque la masa tiene una velocidad en x y no hay ninguna otra partícula que tenga una velocidad en x. Entonces, vamos a tomar esta componente. Vamos a ver qué pasa. En esa componente, la suma de fuerzas en el eje x en todo momento del impacto es igual a 0. Entonces, como resultado de esta ecuación, que esa ecuación es derivada de px a dt, esto es nulo. Entonces, quiere decir que la cantidad de movimiento en el eje x se nos va a conservar. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el eje y eje z, hay que analizarlo aparte. En este momento no nos importa. Entonces acá tenemos la ecuación más importante, que se conserva la cantidad de movimiento. ¿Por qué no actúan fuerzas externas? Porque mi sistema bala y disco se ejercen fuerzas entre sí. No hay, por ejemplo, este punto que yo dibujé es el centro de masa, pero no hay un pivot que esté sosteniendo el disco a la mesa, porque si ocurriera eso, por ejemplo, actuaría una fuerza externa al sistema que me frenaría, en el momento de impacto me frenaría el disco. Entonces, y me cambiaría, esta condición no se cumpliría. Ese es el inciso D. Ya lo adelantamos. Viene bien plantearlo ahora. ¿Qué ocurre con el momento angular? El momento angular, la ecuación de momento angular, bueno, si tengo todas velocidades en el plano XY, solo me importa la componente Z del momento angular. El momento angular va a salir o entrar al plano. Respecto al centro de masas, la segunda ley de Newton para rotaciones, considerando sistema que pasa por el centro de masas y homogéneo, que no cambia de sentido su eje de rotación, no cambia de dirección su eje de rotación, de un cuerpo rígido, nos dice que la suma de torques es igual a la derivada de L a dt. Entonces, ¿hay torques externos? Como no hay fuera del sistema nada que me impida la rotación del cuerpo rígido que está interviniendo, que en este caso es el cilindro, si hubiese otro cuerpo rígido tendría que ver sobre ese cuerpo rígido, pero el único cuerpo rígido de mi sistema, no hay torque externo que me impida su rotación, entonces esto es igual a 0. Por ende, el Lz respecto al centro de masa se permanece constante. Y esta la vamos a llamar la ecuación 2 o ecuación de rotaciones. En el caso de que tuviera un pivot, que es lo que me pregunta el inciso D, también se conserva el L, porque no hay ningún torque externo. El pivot permite la libre rotación del cuerpo rígido. Bien, ese era el punto B. Vamos al inciso C. Veamos qué nos pregunta. Determinar la velocidad de rotación y traslación del sistema. Bueno, en función de mi sistema, que habíamos dicho que era una bala y un disco, hay que considerar que para la bala vamos a pensar en una partícula y para el disco en un cuerpo rígido. Vamos a ver. Entonces tomemos la ecuación 1, que habíamos dicho que la cantidad de movimiento se conservaba en el sistema, la cantidad de movimiento del sistema se conservaba durante el proceso. Entonces vamos a poder decir que la cantidad de movimiento en X inicial es igual a la cantidad de movimiento en X final del sistema. ¿Cuál es la cantidad de movimiento inicial en X? La cantidad de movimiento de cada parte del sistema. Entonces acá tenemos que poner la cantidad de movimiento de la partícula, mvx, y la cantidad de movimiento inicial que tuviera el disco, si tuviera una velocidad de su centro de masa. Pero como eso no ocurre, solo me queda m por v. Masa de partícula por la velocidad de la partícula.
pero en el momento final dijimos se va a rotar y se va a trasladar. Entonces vamos a tener que considerar ahora sí la cantidad de movimiento del disco. Esa cantidad de movimiento va a ser, de un cuerpo rígido, va a ser la masa de ese cuerpo rígido por la velocidad del centro de masa de ese cuerpo rígido. Todo esto en la dirección X. Y a su vez la bala, la otra parte del sistema, va a tener una masa y una velocidad final. Que habíamos dicho desde el comienzo que la velocidad final era la velocidad inicial dividido 2. Entonces, la velocidad dividido 2 inicial. Esta B es la velocidad inicial. Haciendo esta cuenta vamos a poder sacar, despejando la velocidad, que la velocidad del centro de masas nos da 1 metro sobre segundo. Fíjense que todas las unidades, todas las magnitudes que aparecen son datos. La masa, la velocidad inicial, la masa del disco, la velocidad del centro de masa, que es la incógnita, y estas dos que son datos. Vamos a revisar qué pasa con las magnitudes. Fíjense, tengo kilogramo por velocidad más kilogramo por velocidad, dividido kilogramo. Entonces vamos a tener en definitiva kilogramo por velocidad dividido kilogramo. ¿Qué unidades da eso? Kilogramo se va con kilogramo, nos queda metros sobre segundo. Esta es una verificación que pueden hacer cuando hagan la cuenta, que les va a poder dar la pauta. Ahora vamos a ver en la otra parte, ¿qué pasa en la ecuación 2? La ecuación 2 refiere al momento angular respecto al centro de masas, en el momento inicial y en el momento final. Si se conserva el momento angular, como dijimos, entonces vamos a tener que plantear el momento angular inicial del disco, que como está en reposo era 0, recuerden que el momento angular de un disco era I por omega z por supuesto, más el momento angular de la partícula. La partícula tiene momento angular. Si no recuerdan eso, pueden ir a la parte de este tema, de la parte de la teoría, donde se ve cómo es el momento angular de una partícula. Que el momento angular de una partícula respecto a un punto es el vector posición r producto escalar el vector posición producto vectorial la cantidad de movimiento. Entonces, si hacemos las cuentas, nos va a quedar que la magnitud era la masa por la velocidad por la distancia, el brazo de palanca al punto donde toma un momento angular, que es 3/4 de r. Si no se acuerdan que era brazo de palanca, también pueden ir a la teoría a repasarlo, que es una magnitud importante. En el momento final vamos a tener también el momento angular de la partícula, es decir, masa por velocidad final, que es velocidad sobre 2, por la misma distancia, pero ahora le vamos a sumar el momento de inercia respecto al centro de masa por la velocidad omega final. La velocidad omega final es la velocidad angular, es decir, su componente z del cuerpo rígido después cuando está rotando. Bien, despejando de acá, fíjense, acá todo es dato menos la velocidad angular final. Entonces de acá yo puedo despejar que la velocidad angular final es 1,87 radianes sobre segundo. Si revisamos las unidades vamos a tener masa por velocidad por distancia dividido masa por velocidad por distancia dividido momento de inercia. Entonces vamos a tener kilogramo por velocidad por distancia dividido momento de inercia, que el momento de inercia tiene unidades de kilogramo por metro cuadrado. Esta unidad se me va el kilogramo, se me van los metros cuadrados y esta unidad da 1 sobre segundo. Pero bien, para recordar que es una velocidad angular me conviene poner radianes sobre segundos. El radian no tiene unidad,
Entonces directamente puedo poner radianes sobre segundo. Bien, una cosa importante. Fíjense que este es un movimiento de rototraslación. El cuerpo, una vez que impactó, está desplazándose su centro de masa. Su centro de masa se está desplazando con una velocidad de 1 metro sobre segundo, y la velocidad angular que tiene, es decir, los ángulos en radianes que da por unidad de tiempo por segundo, por cada segundo que transcurre, es de 1,87. Fíjense que no hay ninguna relación, no tiene que haber estrictamente ninguna relación entre la velocidad angular y la velocidad de traslación del centro de masa, porque no es una rodadura, como cuando hemos visto que una rodadura había una vinculación, una fórmula que relacionaba la posición del centro de masas con la velocidad angular. En este caso, el cuerpo puede rotar muy velozmente y moverse despacito, o puede moverse muy rápido y rotar muy a velocidad angular baja. Bueno, espero que les sirva. Bien, en el punto D me preguntaba qué pasa si está sujeto en un punto pivot. Bueno, ya dijimos, vamos a aclararlo acá abajo. Ya lo dijimos al comienzo. Si estamos un punto pivot, la cantidad de movimiento en X no va a ser constante, pero el L en Z respecto al centro de masa sí, por lo que ya aclaramos. Bueno, espero que les sirva.